Bienvenidos a un nuevo video en este canal Me Dicen Yempo. Esta no va a ser una nueva reacción, va a ser un video distinto y les voy a explicar por qué. Este año formo parte de la tercera promoción de K-Influencer, un programa de Corea.net, la cual es la página oficial del gobierno de Corea del Sur, a través del COSIS. El COSIS es el Servicio de Cultura e Información de Corea y es una organización afiliada al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del gobierno de Corea del Sur. Así que básicamente se podría decir que estoy trabajando para el gobierno de Corea. Bueno, obviamente no es del todo así, pero todos los que formamos parte de este programa recibimos este certificado donde queda constancia que estamos realizando esta actividad impulsada por el gobierno de Corea. Por lo que he escuchado, este certificado les puede servir si tienen planes de ir a Corea a estudiar, porque al parecer es un certificado que es bien visto y puede servirles para tener más oportunidades allá. El programa básicamente consiste en subir videos mensuales según la temática que nos asignen. Por cada video tenemos la oportunidad de acumular puntos según unos parámetros ya previamente establecidos. Por ejemplo, si la temática del video es la correcta, si la miniatura del video está bien hecha, si todo el contenido se apega a los lineamientos que ellos dieron, etcétera. Y a finales de año y de acuerdo a los puntos acumulados durante todos estos meses, los mejores 5 K-influencers van a recibir como premio un viaje a Corea del Sur por una semana con todos los gastos pagos. Así llegamos a este video, que es el video del mes de junio. Se podría decir que es la primera tarea de todo este programa. Y específicamente el título de la tarea es producir contenido promocional coreano usando los talentos de uno. Hay muchas personas que tienen talento para el canto, hay muchas personas que tienen talento para el baile, pueden hacer un cover no sé, de canto o de baile. Y yo lamentablemente no siento que ni el canto ni el baile sea una de mis habilidades. Como muchos sabrán, yo estudié traducción en la universidad y se podría decir que mi talento tiene que ver con los idiomas. Y por esa misma razón siento que es importante que hablemos de un aspecto del cual casi nunca se habla. A muchas personas les encanta el K-pop, a muchas personas les encantan los K-dramas, pero casi nunca se habla de la importancia que tienen los traductores en la globalización de la cultura coreana. Y al final del video les voy a dar unas cuantas opciones por si quieren colaborar como traductores. En el mundo hay alrededor de 80 millones de hablantes de coreano, de los cuales 50 millones están en Corea del Sur y 25 millones en Corea del Norte. Eso nos dejaría con 5 millones repartidos por todo el planeta. Se podría decir que son pocas las personas que hablan coreano en el mundo. Y si sumamos el hecho de que Corea cuenta con una industria musical y de televisión enormes, es entendible que muchas veces gran parte del contenido se quede sin traducir oficialmente a otros idiomas. Y es aquí donde aparecen nuestros héroes. Tal vez hayan escuchado hablar de los términos fandub y fansub. La raíz de ambas palabras es fan, que viene de fanático, dub es de dubbing, es decir, doblaje, y en fansub, sub de subtitling, que es subtitulado. Así que básicamente el fandub son fanáticos que se encargan de hacer sus propios doblajes de las series y de las películas, y en cuanto al fansub, personas que hacen las traducciones de los subtítulos de las series, de las películas o de canciones. Y de esta manera pueden hacerle llegar el mensaje al público que no habla coreano. Porque si lo pensamos bien, sería imposible para nosotros saber qué es lo que dicen nuestras canciones favoritas o qué es lo que están diciendo en las series y en las películas que tanto nos gustan de Corea sin el trabajo de los traductores. Así que tienen varias opciones para colaborar como traductores de contenido coreano. En cuanto a K-dramas, una de las páginas más importantes para ver K-dramas es Viki.com. Aunque funciona como cualquier otro servicio de streaming, tiene la particularidad de que los usuarios también pueden subtitular el contenido disponible. En esta página podemos encontrar varios de los grupos de fansub más grandes del mundo y cabe destacar que la mayoría de estos grupos, si no todos, trabajan sin cobrar. Al final los grupos de fandom y fansub trabajan sin fines de lucro y lo que intentan es tratar de hacerle llegar el contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Si hablamos de canciones de K-pop, en YouTube podemos conseguir muchos canales dedicados exclusivamente a traducir las letras de las canciones que estén en otros idiomas y también es una muy buena opción para colaborar como traductor. Y en cuanto a la industria del K-pop en general, VLive es la principal página donde encontrarán el contenido adicional de sus artistas y sus bandas favoritas. En esta página pueden encontrar muchísimo contenido extra de todas las bandas de K-pop y de todos los artistas del K-pop. Pueden ver programas especiales, pueden ver entrevistas, reality shows, transmisiones en vivo, pueden ver los videos oficiales, la videografía oficial de los artistas que están en esta página y también pueden colaborar como traductores en esta página. Pero de hecho eso lo voy a dejar para el segundo video donde voy a mostrar el paso a paso de cómo traducir en la página VLive. Tal vez podría ser una traducción rápida de algún contenido que no sea tan largo, de un contenido pequeño, solamente como para mostrarles. Y ya sabiendo cómo es el procedimiento, ya ustedes más adelante podrían colaborar también con esta plataforma. La mayor parte del contenido coreano se traduce primero al inglés y del inglés se traduce a muchos otros idiomas. Así que ya lo saben, si tienen conocimiento del inglés y quieren colaborar traduciendo contenido coreano para todo el público hispanohablante, esas tres son muy buenas opciones y adicionalmente
seguramente tendrán miles y miles de personas que se los agradecerán de corazón. Si conocen otros servicios u otras opciones para colaborar con la traducción del contenido en coreano al español, por favor me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal si aún no se han suscrito, darle like a este video si les gustó y compartir este video con todas aquellas personas a las cuales puede interesarles este contenido. Nos vemos en el siguiente video.